Pues, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta tercera sesión de la Escuela de Formación Social. Y gracias también al Colegio San José por su acogida y por facilitarnos este espacio de encuentro. Gracias a don Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo, Ferrol, por acompañarnos esta tarde e invitarnos, bajo el título Mirarnos en su misericordia, a descubrir, identificar y reflexionar sobre cómo podemos reflejar la compasión divina en nuestras vidas, en este mundo a veces marcado por la dureza y la indiferencia. Que esta sesión nos ayude a sentir que la misericordia es más que un simple acto de bondad, para pasar a vivirla como don gratuito que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros, que trasciende las apariencias y se adentra en el corazón del otro. Es un honor para mí presentaros esta tarde a don Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo, Ferrol, quien ha sido recientemente nombrado presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana. Don Fernando aporta su experiencia a un área de gran relevancia para la Iglesia en España y para la sociedad en general. Su nombramiento refleja la importancia que la Iglesia otorga a la atención de los migrantes y una de las máximas prioridades del Papa Francisco. Reciba nuestra más cordial enhorabuena por ello. Don Fernando nace en Burgos el 7 de mayo de 1968. Realiza sus estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, donde obtiene el bachiller en Teología y la licenciatura en Teología Dogmática. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1993. Es licenciado en Ciencias Sociales, especialidad en Doctrina y Ética Social por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Burgos como vicario parroquial de Santa Catalina en Aranda de Duero, párroco de Solarana, junto a otras 9 parroquias rurales a las que se añade la parroquia de Villalmanzano y párroco también de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad de Burgos. Además, ha desempeñado los cargos de delegado de Pastoral Obrera, secretario del Departamento de Formación Sociopolítica en la Archidiócesis de Burgos, arcipreste de Arlanza y secretario del Consejo Presbiteral, delegado diocesano de Cáritas de Burgos y vicario general y moderador de Curia. En la Facultad de Teología del Norte de España, en su sede de Burgos, imparte el curso de Teología de Moral Social y es director del Aula de Doctrina Social de la Iglesia. Ha participado en numerosas conferencias, congresos y cursos de formación en torno a Cáritas y la doctrina social de la Iglesia, y publicado varios artículos sobre estos temas en diferentes revistas especializadas. Ha sido miembro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana. El Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Mondoñedo, Ferrol, el 1 de julio de 2021. Recibió la ordenación episcopal el 4 de septiembre de ese mismo año. Su labor pastoral y su liderazgo en Cáritas han sido fundamentales para promover la caridad y la solidaridad dentro de la comunidad eclesiástica y en la sociedad. Los que le conocen dicen que transformó la Cáritas de Burgos y que Cáritas le transformó a él. Una transformación basada en el compromiso social, la cultura del encuentro y la amistad con los más vulnerables. Su lema episcopal es In omnibus caritas, en todo caridad. En su primera entrevista como obispo a la revista Religión Digital, don Fernando se definía como un hombre sencillo, que pretende responder a los retos que el Señor y la realidad le plantean. Alguien que quiere a la gente, que trata de servir y ayudar a conocer el Evangelio de Jesús. Que esta tarde sus palabras nos inspiren a todos a cultivar una mirada de misericordia que nos permita encontrar la esperanza, sanación y amor en nuestras vidas y ser, como personas comprometidas con la justicia social, un regalo que podemos ofrecer al mundo. Cedo ahora la palabra a don Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la presentación, gracias por la invitación al equipo directivo que me habéis invitado.
Para mí es una alegría estar de nuevo con vosotros, porque pues en otras ocasiones, con más o menos éxito, me imagino, ¿verdad? Pues he estado presente, pero para mí es una alegría pues poder participar en este foro y compartir con vosotros pues ese amor a Cáritas, fundamentalmente, porque la mayoría pues sois voluntarios de Cáritas, me imagino, ¿verdad? O personas relacionadas con Cáritas. Hacerlo además después de un día en que el Pucela vino de Ferrol con las orejas gachas, ¿verdad? Un 2-0 que a la ciudad de Ferrol le llenó de enorme alegría y al Burgos también, de paso, con lo cual mi alegría fue doble, fue doble. Bueno, vi mucho a gente. La verdad que es curioso todo este ambiente futbolero, ¿verdad? Cómo anima a la ciudad. Para Ferrol ha supuesto pues un balón de oxígeno. Las ciudades pequeñas como Ferrol, 60.000 habitantes, con los entornos pues más o menos 110.000, pues un equipo de fútbol, además una ciudad que ha perdido 30.000 habitantes en los 30 últimos años, pues hace que el fútbol sea también un baluarte en el que se identifica la ciudad, ¿no? Y en el que funcionamos. Muy bien, lo primero que querría traeros es recuerdos de una tal Joana. No sé si la conocéis, pero ella os conoce muy bien a vosotros. Y fue casualidad que me encontrara con Joana y que os diera en su nombre hoy recuerdos y agradecimiento. Joana es una cubana con la que me encontré el otro día tomando un café en la visita pastoral que estaba haciendo a la unidad pastoral del Ensanche de Ferrol, en la parroquia del Rosario. Una cubana que había venido a España vía los países del centro de Europa, por ahí por Bosnia, había venido en el aeropuerto hasta Barcelona y de Barcelona vino en autobús hasta Valladolid. Y en Valladolid perdió el autobús que le llevaba a Ferrol. Ella venía pues muy nerviosa porque no tenía dinero, porque quería esquivar pues todas las medidas policiales por entrar de una manera así ilegal. Venía sin un chavo y me contó el otro día que 2 voluntarios de Cáritas se acercaron a la estación del ómnibus, como lo llamó ella, y estando allí en un banco sentados se acercaron para facilitarles un café, un zumo y unas pastas, que fueron la única comida que esa noche y los últimos días venía tomando. Al principio aquellos voluntarios se acercaron, pero ellos pensaban que tenían que darle dinero y como no tenían un duro, dijeron, no, que nosotros estamos muy bien. Pero cuando insistieron esos voluntarios, no sé de qué programa, me imagino Café Calor o alguna cosa así, o en relación, pues aceptaron. Y según me dijo Joana, fue el café más rico que le ha sabido en su vida, porque le asentó el estómago y sobre todo le acercó a una ciudad como era Valladolid, que no conocía, a unas personas que vivían en esta ciudad y a una realidad como la realidad de España, con la que ella pues poco a poco se ha ido identificando. Joana, que os está muy agradecidos a los voluntarios de Cáritas y a vuestra misericordia. Por eso a mí me parecía importante comenzar con esta frase que os sonará a todos, ¿verdad? Su misericordia se extiende de generación en generación. Ese canto del Magnificat, ¿no? En el que descubrimos cómo la misericordia del Señor se extiende de generación en generación y llega a través vuestro también a mi amiga Joana. Llega a través vuestro, a través de vuestros gestos, a través de vuestros proyectos, a través de vuestros programas, a través de vuestra cercanía a hombres y mujeres que siguen hoy sufriendo y que siguen siendo necesitadas de un corazón
que se acerque a ellos para darlos el calor y darles también la humanidad. Esto es lo que la Iglesia ha venido haciendo a lo largo de toda la historia. Cuando hablamos de la historia de la Iglesia, es curioso que siempre lo hagamos en clave de los papas, ¿verdad?, o de los cismas o de los conflictos que ha habido. Cuando estudiamos historia de la Iglesia, pues descubrimos pues todas esas herejías y todos esos papados a través de los cuales pues la Iglesia ha seguido subsistiendo, ¿no?, en la barca de Pedro, las diferentes tormentas por las que hemos tenido que seguir atravesando. Pero qué pocas veces lo hacemos desde la clave que es lo fundamental en el ser y en el vivir de la Iglesia, que es el amor, que es la caridad, que es la misericordia. Y en esa clave, qué importante también recordar las historias y la historia de esa misericordia que la Iglesia ha seguido extendiendo y que ha seguido alimentando a lo largo de los siglos. Bien, se me invita a hablar de la misericordia en el marco de este año jubilar que estáis celebrando en torno al Sagrado Corazón, con todo lo que significa y supone en vuestra ciudad, en vuestra diócesis, pues todo lo que es la devoción y el amor a este corazón del Señor, que es fundamentalmente un corazón misericordioso. El jubileo, me imagino, no he tenido acceso, no he tenido oportunidad de seguir lo que significa el jubileo en vuestra ciudad, pero todos los jubileos, el jubileo universal fundamentalmente siempre es un jubileo que nos provoca, con lo que significa la palabra provocar, es una llamada a vivir y a ejercer fundamentalmente la misericordia, siguiendo la tradición del Antiguo Testamento que nos invitaba a esa vuelta a los orígenes de donde surge ese plan de Dios primigenio del que a veces el pecado pues nos va desligando. Por eso es interesante que en este marco pues también reflexionemos sobre la misericordia, pero sobre todo que reflexionemos sobre la misericordia de Dios, esa misericordia que Él realiza con nosotros y de la cual nosotros tenemos que ser sus testigos de generación en generación, alargando ese canto, esa alabanza, ese agradecimiento generación tras generación. Nos podemos preguntar, ¿no?, fundamentalmente, ¿qué es esto de la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Ciertamente que la misericordia a veces ha tenido mala prensa. A veces detrás de la misericordia, lo podemos pensar sobre todo cuando se realizó el Año de la Misericordia por parte del Papa Francisco, él insistía muchas veces que la misericordia no es debilidad. A veces cuando alguien se muestra misericordioso en el ámbito social, pues percibimos como que hay una debilidad. Incluso lo hemos visto hace poquito, ¿no?, con las declaraciones del Papa Francisco cuando invitaba a una negociación en esa terrible guerra de Ucrania, donde él invitaba a eso, a hacer una negociación, no a rendirse, sino a hacer una negociación con lo que significa y supone la misericordia, se identifica prácticamente con debilidad. Y sin embargo, no es debilidad, sino que más bien es la actitud de los que son realmente fuertes, porque tienen un corazón grande y porque tienen un corazón que está pendiente de los demás. Y tampoco la misericordia es un sentimiento, ¿no? En una sociedad en la que vivimos pues muy marcados por los sentimientos, ¿no?, y prácticamente hoy siento, luego existo, en esa clave de pensar que solo el sentimiento es lo fundamental del ser humano, la misericordia va mucho más allá de los sentimientos. Sabemos que los sentimientos son siempre frágiles, los sentimientos son volátiles. Hoy me siento de una manera, y mañana me puedo sentir de otra manera. El sentimiento va y viene. Sin embargo, la misericordia es mucho más que un sentimiento. Si nos acercamos a la definición que en el diccionario de la Real Academia, y por tanto pues algo objetivo podemos pensar, ¿no?, o una estructura, institución pues que está al margen de elementos que pueden ser subjetivos, define la misericordia en esta clave, ¿no? Es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Nos damos cuenta que en el diccionario se nos
indica, se nos marca que la misericordia es, por tanto, una virtud, y como virtud es un acto operativo bueno que se consigue mediante la repetición de actos misericordiosos, y que es un acercamiento fundamentalmente en ese ánimo, en ese ser, en esa realidad vital, a estar cerca de los sufrimientos y de las miserias, no de las propias, sino de las de los demás. Por tanto, la misericordia como sinónimo tiene mucho que ver con otras palabras que nos pueden acercar, ¿no? La compasión, la piedad, la clemencia, la lástima, la ternura. Compadecerse es padecer junto con, o los antónimos que en el diccionario se nos presentan son fundamentalmente pues, la impiedad, la crueldad, la inclemencia. La misericordia es lo contrario de todas estas claves. En definitiva, la misericordia podemos decir que es esa manifestación del amor que se hace sensible con el mundo desgraciado y doliente. Es una manifestación del amor, es una manera de mostrar el amor que tenemos a las personas, pero sobre todo a las personas que sufren, a las personas que están en una situación de fragilidad, en una situación de sufrimiento, en una situación de exclusión. La misericordia es esa virtud, esa capacidad de manifestar ese cariño y esa cercanía para con todas esas personas. Etimológicamente sabemos, y me parece muy bonito porque la etimología siempre nos ayuda pues, a descifrar, hacer un poco como escrutar lo que está detrás de las palabras. Sabemos que etimológicamente la palabra misericordia viene de dos palabras, de dos términos latinos, ¿no? Miserior, que es ese verbo que indica apiadarse de los pobres, es estar cerca de los pobres, ser sensible a los pobres, a las miserias, al sufrimiento, y por otra parte el cor cordis de corazón, ¿no? Por tanto, podríamos decir que es un corazón cercano a la miseria, un corazón que se aproxima, que se aproxima, como luego diremos con la parábola del buen samaritano, que se aproxima a la miseria, un corazón que está cerca de la miseria. Y en ese sentido es una actitud que nace del corazón hacia la pobreza del otro. Es una actitud que nace de dentro a estar cerca de las pobrezas que vemos, que descubrimos, que sentimos a nuestro alrededor. Es, por tanto, y tiene, por tanto, como una doble dimensión, ¿no? Por una parte, tiene una dimensión afectiva y, por otra parte, tiene una dimensión efectiva. Me parecen interesantes estas dos claves, ¿no? Por una parte, es una dimensión afectiva, es querer. Si se está hablando del corazón, se nos está hablando de los afectos, se nos está hablando de los sentimientos, se nos está indicando fundamentalmente la cercanía. Y por tanto es una dimensión afectiva. Es esa capacidad de sintonizar. Así como hacemos con la radio, al menos antes se hacía más, ¿verdad? Cuando teníamos esas radios que no son radios digitales, sino que teníamos el cacharrito redondo que nos iba sintonizando, sobre todo en los momentos que queríamos escuchar un dial y por fin sintonizábamos, ¿no? Nos alegrábamos de poder escuchar nítida y claramente la emisora que queríamos, pues es esa capacidad de sintonizar, ¿no? Es una dimensión, por tanto, afectiva del corazón. Pero no se queda solo en un mero sentimiento, en un sentimiento que me puede producir pues más o menos lágrimas, como esa solidaridad pues tan propia de los telemaratones, ¿no? Donde pues muchas veces meramente son pues sentimientos que no transforman el corazón y que no llevan a la acción, sino que la misericordia, precisamente porque se apiada de los pobres, porque está cerca de los pobres, porque es un corazón cercano a las miserias, quiere ser también un corazón que remedia, que construye, que transforma, que renueva, que cambia las cosas. Es, por tanto, esa dimensión efectiva del compromiso concreto. Ser misericordioso
no es sencillamente eso, un sentimiento de ternura, sino que va mucho más allá. Va a una acción concreta de transformación y de renovación de aquello que me duele, de aquello que sintonizo, de aquel sufrimiento que comparto. Por eso, si la misericordia tiene que ver con la dimensión afectiva y tiene que ver con la dimensión del corazón, para ser misericordiosos y para alcanzar misericordia y para vivir la misericordia, tenemos que ser capaces de educar el corazón. Yo creo que en definitiva eso es el discipulado. El otro día leía un articulito en el que el exégeta que comentaba los capítulos de Marcos, hablaba precisamente de cómo el Evangelio de Marcos no deja de ser como una especie de proceso en el que Jesús a sus discípulos les va ayudando a transformar su corazón en clave de discipulado y en clave de misericordia. Qué bonito sería que viésemos también el discipulado en esta clave, ¿no? El discipulado en la clave de la educación de nuestro corazón, para tener en nosotros, como dice el himno, los mismos sentimientos de Cristo. Tener nosotros también los mismos sentimientos y actitudes de Jesucristo. La importancia de educar el corazón en lo que es el discipulado y que es tan importante, ¿no? Educar nuestro corazón para que seamos capaces de transformar ese corazón a veces de piedra en ese corazón de carne, que es el corazón de nuestro Jesús, que es el corazón que nos revela Jesús y que es el corazón de Dios. Precisamente porque es educar el corazón, me ha parecido importante leer o volver a recordar este texto de Deus Caritas Est. Es un texto muy, muy hermoso que cuando salió esta encíclica, a veces nos pasa en la Iglesia que los documentos, ¿verdad?, pues van solapando unos documentos a otros y a veces se nos van olvidando los documentos anteriores. Pero Deus Caritas Est es una encíclica que tendría que leer todo voluntario de Cáritas, sobre todo la segunda parte, porque es una encíclica que habla precisamente de esa caridad que tiene que ser organizada y de lo que significa y supone la caridad y qué es lo que se busca con la caridad. Bueno, pues en el número 31 de Deus Caritas Est, el gran Papa Benedicto XVI nos decía lo siguiente, que me parece bonito volverlo a recordar, ¿no? Seguro que a todos os suena, pero es hermoso que lo volvamos hoy a recordar en esta clave de la urgencia de educar también nuestro corazón para que sea un corazón misericordioso. Él decía así, es un texto un poco grande, un poco largo, pero yo creo que es bonito volverlo a escuchar. Las organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando por Cáritas, y ahí hacía esa división nacional, diocesana, nacional e internacional, han de hacer lo posible para poner a disposición los medios necesarios y, sobre todo, los hombres y mujeres que desempeñen estos cometidos. Por lo que se refiere al servicio que se ofrece a los que sufren, es preciso, los voluntarios y agentes de Cáritas, que sean competentes profesionalmente. Quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que sepan hacer lo más apropiado y de la manera más adecuada, asumiendo el compromiso de que se continúe después las atenciones necesarias. Un primer requisito fundamental es la competencia profesional, pero por sí sola no basta. En efecto, se trata de seres humanos y los seres humanos necesitan siempre algo más que una atención solo técnicamente correcta. Necesitan humanidad, necesitan atención cordial. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente de cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad. Por eso, dichos agentes, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una formación del corazón. Se les ha de guiar
hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento, por así decir, impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad. ¿Sonaba este texto? Me imagino que sí, ¿verdad? Este texto que nos habla precisamente de que a la hora de atender a los pobres necesitamos profesionalidad, necesitamos que no seamos chapuzas, necesitamos que, pues bueno, desde ese apoyo del voluntariado y del trabajo contratado, pues sea ese trabajo combinado en el que demos un buen servicio, técnicamente bueno. Pero no bastaría, porque el ser humano no solo es técnica, como el ser humano tampoco solo es justicia. Necesitamos también esa otra dimensión más humana. Y por tanto, nos recordaba el Papa Benedicto la importancia de educar y de formar el corazón. Por eso, en esta tarde, nos tendríamos que preguntar cómo estamos de corazón. Nuestra Cáritas está representada con ese simbolismo, ¿no?, de los 4 corazones. En el fondo es para recordarnos que lo importante como voluntarios de Cáritas, como agentes de Cáritas, es precisamente educar nuestro corazón. Y a eso va dirigido un poquito estas jornadas, ¿no? A educar nuestro corazón, a transformar nuestro corazón para que sea un corazón como el del mismo Dios. Porque en definitiva a eso estamos llamados, ¿no? A ser presencia del corazón de Dios y a descubrir cómo es el nombre de Dios. Ese nombre de Dios que está pues también como un interrogante permanente en toda la Sagrada Escritura y que se va presentando pues a lo largo de los diferentes libros del Antiguo Testamento, en los que se nos va revelando pues cómo es Dios, cómo palpita Dios, cómo es este corazón divino. Sabéis, no quiero tampoco extenderme en estas cuestiones porque tampoco son de mi especialidad y porque me imagino que en otras ocasiones pues las hayáis explicado. El término misericordia en el Antiguo Testamento pues aparece con 2 términos especialmente, ¿no? Un primer término es el término Gesed, que significa, según los traductores, pues fundamentalmente esa clave de la bondad, de la ternura, de la gracia, de la generosidad, de la benevolencia. En definitiva, es como una bondad desbordante. Una bondad, cuando se indica así, y sobre todo cuando se aplica a Dios, que está fuera de la lógica humana, que está siempre más allá de lo merecido. Algo de esto nos está hablando de misericordia, ¿no? La misericordia va más allá de lo merecido, va más allá de lo que nos esperamos, supera nuestra propia lógica, porque la lógica divina, la lógica del corazón de Dios, es una lógica distinta a la lógica humana, que funcionamos más por ese do ut das, ¿no? Te doy para que me des, te doy si luego me das, te doy para que luego tú me respondas. La lógica de Dios es siempre desbordante, porque no puede hacer otra cosa sino amar la bondad de Dios. Y por otra parte, el término con el que se describe los sentimientos de Dios es el término rajamín, que indica las entrañas. Dicen los expertos que las entrañas es un poco como lo que en nuestra cultura es el corazón, ¿no? En la cultura semítica son las entrañas donde se albergan los sentimientos y el ser de la persona, ¿no? Cuando se dice este término, en el fondo se está indicando ese compromiso de una persona ante la debilidad del otro. Es el amor de la madre, el amor maternal, un amor entrañable, un amor de las entrañas. Bueno, pues este es el amor de la misericordia. El amor de la misericordia es un amor desbordante, este amor misericordioso de Dios, de este corazón mismo de Dios, es un corazón desbordante, es un compromiso concreto, real, ante la debilidad, y es el amor de esa madre materno que indica entrañas, que indica cercanía. Ese corazón de Dios se nos manifiesta fundamentalmente en el libro del Éxodo, ¿verdad? Ese texto que tantas veces hemos escuchado y que hemos proclamado. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto,
He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Nos suena, ¿verdad? Este texto lo hemos proclamado en tantas ocasiones. Y en el fondo en este texto se nos está diciendo algo muy importante. Es un Dios que se afecta. No es un Dios inmutable. Paradójicamente parece una contradicción con nuestra creencia de Dios, ¿no? Ese ser inmutable, ¿no? El Dios en el que creemos, el Dios que se manifiesta, que se revela en la Sagrada Escritura, es un Dios que se ve afectado, que queda, podríamos decir con esa expresión que utilizamos en muchas ocasiones, he quedado tocado, ¿verdad? Ante alguien, una experiencia que me ha dicho alguien, he quedado tocado. Pues Dios queda tocado. Lo que recibe por los sentidos no le deja indiferente. Y es que para eso tenemos los sentidos. Los sentidos no solo son para poder vivir, ¿no? Gracias a los sentidos, porque olemos el butano, pues sabemos que inmediatamente hay una fuga, ¿no? Y nos ponemos en guardia, ¿no? O porque oímos el claxon de un coche o el ruido del motor. Ahora, como son silenciosos, ya no oímos los ruidos del motor y ya no tenemos esos problemas cuando vamos por zonas peatonales, ¿verdad? Pero cuando oímos algo, nos ponemos y salimos del peligro. No solo es para la conservación de la vida, los sentidos son también para afectarnos interiormente. Dios, los sentidos, les utiliza para sentirse afectado. No deja de ser algo antropomórfico, ¿no? En cierta manera estamos haciendo que Dios se manifieste como un ser, pero es una manera de visibilizar y de expresar cómo la misericordia entra por los sentidos y cómo es, por tanto, en esta didáctica de educar el corazón, la urgencia de educar también nuestros sentidos, como luego diremos, ¿no? La vista, el olfato, el oído. La importancia de que los sentidos transformen mi corazón, de que los sentidos cambien también mi vida. Y es que, en el fondo, Dios, en el Antiguo Testamento, se manifiesta como aquel que es el que es, ¿no? Yo soy lo que soy, le dijo a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Pero ese yo soy el que soy se puede traducir también más acertadamente no como algo metafísico, sino como algo permanente. Yo soy el que estoy siempre contigo. Dios es el que camina con nosotros. Por eso es hermoso lo que me decían hace poco de un monje de Silos que había hecho una tesis doctoral sobre una traducción de un padre del monaquismo y que venía a concluir en esa tesis doctoral que la traducción correcta a la hora de decir quién es Dios no es Dios es amor, sino más bien es Dios es amar. Yo creo que es bonito, ¿verdad? Es hermoso decir que Dios no es amor, porque parece como que el amor queda como algo del otro, sino que Dios es amar. Dios es continuamente amar, Dios es continuamente darse, Dios es continuamente volcarse ante las claves y las miserias del hermano. Y en ese paso, en ese recorrido muy, muy rápido sobre cómo la misericordia nos indica el corazón de Dios, nos tenemos que detener inevitablemente en esa parábola por excelencia de la misericordia, ¿verdad? Que sabéis todos que es la parábola del buen samaritano, ¿no? La conocemos todos, la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano se nos expresa algo muy importante que Benedicto XVI, en esa encíclica, que yo sé que la vais a volver a leer a raíz de este pequeño encuentro, ¿no? La encíclica Deus Caritas Est, que es para los voluntarios y agentes de Cáritas, nos dice que en la parábola del buen samaritano se nos expresa un corazón que ve. Y es que para ver hay que tener corazón. Si no tenemos corazón, si nuestro corazón no está ajustado, si nuestro corazón no está cuidado, cultivado, como hemos dicho antes, si no está educado, no vemos. Y cuántas cosas se nos escapan, ¿verdad? Cuántas veces no vemos. Es lo que ve una madre cuando
pues descubre realidades que la vecina o el vecino es incapaz de ver. La madre que ve con el corazón es capaz de ver y de tener una mirada diferente y mucho más honda. Porque es que el corazón que ve es un corazón muy diferente, hace una mirada muy distinta. Hoy es importante que seamos capaces de ver. En un mundo indiferente, en un mundo en el que miramos, daos cuenta, miramos mucho marcados por la ideología. La ideología nos está haciendo, en ese sentido, una terrible traición, porque solo nos hace ver lo que queremos ver o lo que a algunos de este mundo conviene que veamos. Y por eso el corazón que ve es la vacuna mejor para poder ver desde otro horizonte y con otra mirada. Desde esa certeza que nos decía el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Por eso es importante educar la mirada y para educar la mirada transformar nuestro corazón. El samaritano fue aquel que vio al que estaba al borde del camino, pero no solo se limitó a verle, que no es poco ya verle, que no es poco verle, porque podía haber pasado sin verle, le vio, pero no solo le vio, sino que se acercó, en esa capacidad también que nos posibilita la escucha, ¿no? Cuando queremos escuchar, yo me imagino que con el que está al último no podríamos ahora escucharle, ¿verdad? A no ser de que vocee mucho o yo vocee, es imposible escucharnos si hay una distancia. Lo que posibilita la escucha, que es otro de los sentidos que enternecen o que transforman, que nos hacen ser misericordiosos, es la cercanía. El buen samaritano vio y se acercó para poder escuchar, y escuchar en propia persona, porque es importante escuchar los gritos, los sollozos, los sufrimientos, la realidad de las personas. Daos cuenta de lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Hoy tenemos que reivindicar que la realidad está por encima ¿de qué? De la idea. Muchas veces pensamos en la idea y no pensamos en la realidad. Estamos en la clave de la idea, pero no en la clave de la realidad. Se acercó para escuchar y se compadeció. Y eso en un mundo sordo e inmune es importante reivindicarlo. El buen samaritano es aquel que vio, se acercó, se compadeció y lo que hizo fue tocar la carne de Cristo, ¿no? Tocar y no virtualmente. En un mundo donde vivimos tanto en lo virtual, el tocar es otro sentido, ¿no? El tacto. Tocar. Cuando tocamos, las cosas son diferentes. El otro día teníamos un encuentro con voluntarios de cárcel y decían que una de las... era un encuentro que hablábamos sobre las consecuencias de la prisionización en las personas privadas de libertad, es precisamente pues eso, que en las comunicaciones que tienen los presos con la gente normales, las que no son vis a vis, son siempre con una pantalla, ¿no? Y cuando se despiden, es una despedida por pantalla. Podemos pensar aquello que vivimos durante la pandemia, ¿no? Cuando nos tuvimos que despedir en la distancia o en la lejanía o por cristales de nuestros seres queridos. No es lo mismo, ¿verdad? Hay que tocar. El tocar nos posibilita también transformar y nos cambia también el corazón. Samaritano ve, se acerca y se compadece, toca, y lo que hace es levantar. La clave de levantar siempre es muy bonita, porque levantar es dar dignidad. Levantar es ponerle a caminar, es sacarle de la exclusión para ponerle en el camino. Pero es muy importante cuando levantamos. Los que tenéis personas dependientes, una de las cosas que suelen decir es que hay que aprender ¿a qué? A levantar a las personas. Y sabéis que para levantar a las personas no lo podemos hacer desde lo alto, porque si no los riñones y la columna a los 4 días se nos rompe. Lo que tenemos que hacer es hincar las rodillas, ¿no? Agacharnos, hacer cuclillas y desde abajo levantar. Es que eso es lo que indica levantar.
para levantar nosotros nos tenemos que abajar. Para levantar, compadecerse, para vivir la misericordia, es muy importante que nosotros también descubramos nuestra propia fragilidad. Porque si no nos sentimos nosotros mismos frágiles, pequeños, débiles, necesitados, es muy difícil que podamos ayudar y podamos vivir la misericordia con el hermano. La importancia de levantar desde la clave de la fragilidad. Y por último, el buen samaritano no solo ve, se compadece, no solo se acerca, no solo toca, no solo levanta, sino que acompaña. Le lleva a la posada y lo que pagaste de más, te lo pagaré a la vuelta. Es un poco lo que es la organización de la caridad, ¿no? Lo que hacemos desde Cáritas también. La importancia de cuidar los procesos, la importancia de cuidar el acompañamiento. Ese acompañamiento que es fundamental en la tarea del voluntariado, ¿no? En la tarea de estar cerca de lo que sucede, de lo que acontece, para juntos poder seguir ayudando a ese corazón, a esa persona que vive en la miseria desde ese corazón. No sé si habéis visto alguna vez ese dibujo de la Trinidad, pero me parecía bonito volverlo a recordar, ¿no? Es una terracota que una religiosa, yo creo que debe ser de Argentina, hizo en su momento para describir a la Trinidad. Y si lo metéis en internet, no me da tiempo aquí ahora a mí a explicarlo, pero también como tarea, ¿verdad? Si os metéis por internet y buscáis terracota de la misericordia, hay una explicación muy bonita de lo que ha querido representar aquí la hermana con esta divinidad, ¿no? Con esta Trinidad. Esta Trinidad en la que en el centro está el ser humano querido, el ser humano herido, ¿no? Ese ser humano que está en el regazo del Padre, ese Padre que le está besando y que nos está recordando un poco la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y que a los pies tiene al Hijo, a Jesucristo, que le está besando y nos está recordando ese gesto del lavatorio de los pies que dentro de pocos días pues vamos a repetir, no como una obra de teatro, sino como lo que la Iglesia quiere hacer, ¿no? Lavar los pies, estar cerca de los atribulados, y ese espíritu que sopla, que nos da calor, que nos da fuerza para vivir realmente esa misericordia. Bueno, pues esto es, el corazón de Dios es un corazón abierto, un corazón volcado, un corazón que quiere ser en medio del mundo esa misericordia tan necesaria. El buen samaritano nos da diferentes lecciones. Yo creo que la primera lección que nos da el buen samaritano es la importancia de la misericordia, ¿no? O mejor dicho, que la misericordia nos humaniza, que cuando somos misericordiosos, cuando estamos cerca de los necesitados, de los pobres, de los afligidos, podemos decir que sabemos vivir y sabemos vivir humanamente. Lo que nos deshumaniza es la inmisericordia. Lo que nos humaniza, nos construye y nos revela el secreto de la vida es precisamente el ejercicio de la misericordia. Pero por otra parte, el buen samaritano también nos recuerda que la auténtica religiosidad es la misericordia, que no puede ir por una parte el culto y por otra parte la atención al hermano, sino que al contrario, que la auténtica religiosidad, el hombre religioso, no es el que va mucho a misa, no es el que hace muchos rosarios, no es el que va a muchas procesiones, ahora que vamos a tener las procesiones tan magníficas, ¿verdad?, de Valladolid y de otros lugares. No ese es el hombre religioso. El hombre religioso es el que tiene un corazón cercano a la miseria, el que sabe acercarse al prójimo, el que se sabe acercar al atribulado. Nos da estas dos lecciones que a mí me parecen fundamentales, ¿no? La misericordia nos hace humanos y la misericordia nos hace religiosos auténticamente. Y en ese sentido la misericordia es una prolongación de la misericordia divina, porque de esa manera amamos como Dios nos ama. La misericordia siempre es una manera de responder al conocimiento que tenemos de Dios, a nuestro quehacer eclesial y a nuestro compromiso socio-caritativo. Por eso yo diría que nuestra presencia aquí es un poco reivindicar la misericordia como buena noticia. La misericordia como buena noticia en un mundo pues un tanto complejo y que rechaza paradójicamente la misericordia. ¿Y por qué rechaza la misericordia nuestro mundo?
Pues porque la misericordia en el fondo está poniendo el foco de atención en algo que hoy no está de moda. Por una parte está el otro, por otra parte está el débil, por otra parte está el pecador, por otra parte está la relación, por otra parte está la fragilidad. ¿No os parecen a vosotros palabras que son anticulturales? ¿No os parecen a vosotros que son palabras que no tienen hoy mucho que ver en el discurso del pensamiento único, de ese pensamiento que configura otros corazones, pero no el corazón del Señor, ni el corazón de los discípulos y de los seguidores de este Señor? La misericordia, en el fondo, está recogiendo el sufrimiento y la protesta. Y todo ello en un mundo vindicativo. Cada vez queremos más cárcel, cada vez queremos más venganza. No perdonamos una. El otro día me comentaban, os invito también como otra tercera tarea, el obispo de Cáceres, Plasencia, el obispo de Plasencia, ante este tema de este sacerdote de don Benito, que fue objeto pues de atención mediática, una carta muy bonita que él ha escrito precisamente para ejercer la misericordia. ¿Cuántas veces no perdonamos una? Y si no perdonamos una, vamos a ir todos con los ojos sin ojos, porque el ojo por ojo al final nos lleva sin ojos, ¿no? En un mundo vindicativo, donde no perdonamos, donde cada vez queremos más venganza, y lo hablo desde el mundo de la cárcel, que también pues he conocido desde mis empeños en la conferencia episcopal, en un mundo del bienestar, en un mundo donde el ser humano quiere ser autosuficiente y lo peor que le puede pasar al ser humano es ser dependiente. No queremos que nadie sea dependiente, ¿verdad? Rechazamos la dependencia. En un mundo donde nos hemos puesto como centro nuestro propio ombligo, nuestra propia autorreferencialidad, en un mundo donde la tecnocracia lo resuelve todo, predicar la misericordia, ejercer la misericordia, nos hace mucho bien, porque transforma las relaciones, transforma la cultura, transforma la sociedad, transforma las instituciones, transforma a las personas. Y por eso, más que nunca, necesitamos hablar y actuar desde la misericordia. Precisamente desde estas claves que la misericordia pone encima de la mesa, ¿no? La fragilidad, el otro, la debilidad, el pecado, ¿no? Me gustaría leer también este texto de Alfonso Crespo. Alfonso Crespo es un sacerdote de Málaga que tiene este texto cuando preparaba esto, que me parecía también muy bonito, pues para tener también una visión como más conjunta de lo que es la misericordia, ¿no? Es también un poquito largo, pero bueno, a veces es bueno también por percibir otras claves, ¿no?, de lo que está detrás de la misericordia. Dice él en un libro que tiene al respecto, dice: ciertamente el ejercicio de la misericordia se ha vuelto hoy más complejo y delicado en estos días. No consiste la misericordia solo en ayudar a los pobres, daos cuenta, consiste también en ayudar a los pobres, pero no solo eso, consiste también en analizar las causas que generan la pobreza, analizar aquellos elementos que provocan miseria, ese corazón que se afecta por la pobreza, y procurar erradicarlas o aminorarlas. No se reduce a practicar la beneficencia, sino que exige cumplir y reclamar la justicia. Caridad y justicia se besan, no van al margen, sino que al revés. La caridad auténtica implica siempre la justicia y no la debe nunca de olvidar. No equivale a dar lo que nos sobra en la misericordia. Daos cuenta, el buen samaritano no dio lo que le sobró, le dio su propia cabalgadura y la necesitaba para ir a Jerusalén, sino a vivir con cierta austeridad para que otros puedan subsistir y a interpelarnos acerca de nuestro ritmo de vida. No se reduce a un compromiso individual, sino que exige una tarea comunitaria. La misericordia no solo es que yo sea misericordioso, sino que también nuestra Iglesia
sea misericordiosa, que Cáritas sea expresión de la misericordia de la Iglesia. Ni se trata de responder solo a la miseria material, sino también a la miseria moral y espiritual. Los nuevos rostros de la pobreza se ocultan a veces detrás de estampas inéditas, ¿no? Cuántas realidades de pobreza que van más allá de las carencias materiales, de las carencias pues, de los bienes temporales y de los bienes necesarios para vivir, y descubrir esas otras miserias, esos otros corazones heridos, esas otras realidades de exclusión, de sufrimiento y de pobreza. Pues todo esto es la misericordia. Como veis, la misericordia tiene una dimensión muy completa y muy amplia. Por eso podríamos invocar ese principio misericordia, ¿no? Que hablaban pues, los teólogos de la liberación, como John Sobrino, ¿no? Y que hablaba de cómo la misericordia tiene que ser pues, no solo un valor, sino una manera de configurar la vida y las estructuras, y que alimente pues, los valores y las actitudes. Un principio que nos haga no solo hacer acciones misericordiosas, sino que tengamos un corazón misericordioso, que seamos realmente misericordiosos. Y para ello solo lo haremos cuando tengamos experiencia de la misericordia. Yo creo que aquí es bueno traer esa otra parábola, ¿no?, que Jesús nos cuenta de aquel señor que había perdonado a su empleado una cantidad importante, y que cuando salió de esa condonación que había hecho de la deuda se encontró con aquel otro colega suyo que le había perdonado una pequeña minucia, y sin embargo no supo saborear la misericordia y extender la misericordia. Solo aquel que sabe saborear la misericordia, como cuando saboreamos un cocido gallego, ahora que estoy yo por mi tierra, ¿verdad? Cuando saboreamos una comida buena es cuando realmente podemos extenderla. La misericordia es como algo que realmente saboreamos, y cuando lo saboreamos lo compartimos. Saborear la misericordia de Dios para ser misericordiosos, para realmente vivir la misericordia. Esa misericordia que, según vamos diciendo, pues tiene como esos tres momentos, ¿no? Por una parte, la interiorización de lo que sucede en el otro. Por otra parte, provocar en nosotros un comportamiento, no solo quedarse en un sentimiento. Y por último, erradicar o tratar de aliviar aquello que nos sucede. Y en ese sentido, habría que reivindicar al voluntariado como artesanos de la misericordia, ¿no? El Papa Francisco lo dice en uno de sus vídeos, en el año 22, tienen uno de esos de los vídeos del mes, que me imagino que habéis visto en alguna ocasión. Tiene un vídeo dedicado a los voluntarios, y él habla de cómo el voluntariado es artesano de la misericordia. Un término bonito, ¿verdad? Porque el artesano es el que va haciendo poco a poco. No es el que hace las cosas pues porque ya tiene un boceto, sino que lo va cincelando poco a poco. Y así somos muchas veces los voluntarios, ¿no? Tenemos y estamos llamados a ejercer con artesanía esa misericordia, esa cercanía, desde la clave de la cercanía de los más pobres. Bueno, voy acabando porque yo creo que ya es la hora, ¿verdad? No sé todavía la hora que es porque se me ha parado aquí el reloj. Justo, vale, pues 2 minutos. La Iglesia es la casa de misericordia y el hogar del perdón. A eso nos invitaba el Papa Francisco, ¿no? Cuando en su documento Misericordia Vultus nos decía: «Cómo deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando la bondad y la ternura de Dios. A todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros». A eso estamos convocados, ¿no? A ser esa casa de misericordia como Iglesia, a ser ese hogar de perdón, para que realmente la Iglesia pueda ser llamada madre. Madre en esa clave, ¿no?, de misericordia, de entrañas, de cercanía, de amor desbordante, de amor sacrificado, de amor que se entrega, ¿no? Madre como clave también de la maternidad. Esa misericordia que se hace, en definitiva, profecía, porque siempre es buena noticia, y porque como profecía se construye y se convierte también pues en novedad, se convierte también en alternativa, se convierte también pues en referencia, ¿no? La misericordia que se hace profecía porque descubre la dignidad de la persona y descubre los derechos
de las personas, como Cáritas pues viene haciendo, ¿no? La misericordia que se hace realidad como una cultura del cuidado, ahora que estamos hablando tanto de la cultura del cuidado, ¿verdad? En esa clave también la misericordia nos ilumina para que realmente desde Cáritas podamos fomentar esa cultura del cuidado. La misericordia que se expresa siempre en la primacía que tienen los pobres en nuestro mundo y lo deben de tener también en nuestra Iglesia, ¿no? La primacía de los pobres y de esa dimensión social de la fe. Y la misericordia, para que sea profética, que transforme nuestra Iglesia en esa urgencia de una conversión pastoral, para que seamos realmente una Iglesia pues mucho más cercana, mucho más próxima del sufrimiento, y desde esa clave seamos siempre buena noticia. Bueno, pues solo me queda invitar, convocar, animar a seguir haciendo pues lo que Joana me dijo al principio, ¿no? Que seáis misericordia de generación en generación, que realmente en medio de vuestra ciudad, en medio de vuestras parroquias, de vuestros barrios, en medio de vuestra diócesis, los agentes de Cáritas, porque os habéis educado el corazón, porque os habéis formado el corazón, porque os habéis ido como la plastilina, asemejando más a ese corazón de Cristo, seáis buena noticia y seáis también misericordiosos como nuestro Padre del Cielo es misericordioso. Pues gracias a todos. Me ha gustado mucho los 3 proyectos que está teniendo la Iglesia en este momento, aparte de la sinodalidad, el de la pobreza que ha ocupado estas 3 semanas, y esta última viene a corroborar un aspecto muy importante de otro proyecto que fue realizado en Cáritas, que es la vida de la espiritualidad en este momento dentro de la Iglesia, invitando a los laicos para participar en la sinodalidad. Me cuesta trabajo pronunciar estas palabras porque he encontrado mucha literatura, mucho trabalenguas, y creo que este aspecto de la espiritualidad y sobre todo la vida de las virtudes de las obras de misericordia, que implican una conversión y entrega a un proyecto común, laicado y no laicado. Y esto lo pongo sobre la mesa porque me preocupa enormemente en quedarse en proyectos organizativos, y no se organiza la vida global de laicos y no laicos, con los que están consagrados, que tienen mucha experiencia en la Iglesia en el sentido de vida religiosa, y hace falta un poco más de humildad, sobre todo por mi parte, porque es un tema tan fundamental para mí, que creo que es un tema muy importante para la Iglesia. Sí, bueno, todo el tema de la espiritualidad, yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Y desde la clave de Cáritas, pues especialmente, ¿no? Como bien decía ese texto de Benedicto que he querido recordar, no se trata solo de hacer las cosas bien y de ser una buena ONG en el ámbito público, ¿no? Que lo tenemos que hacer, y lo tenemos porque los pobres se merecen también todos los mejores servicios. Por eso la dignificación de las ayudas, de las que tantas veces trabajamos, de los espacios donde también estamos, ¿no? Pero junto a ello, yo creo que la urgencia de cultivar una espiritualidad que en nuestro voluntariado nos ayude pues a crecer, nos ayude a que en nuestro voluntariado sea expresión también de nuestra fe, que no sea meramente algo paralelo a nuestra fe, sino que sea expresión de nuestra propia vivencia bautismal, y que en las experiencias del voluntariado, esa cercanía a la miseria, nos permitan también crecer en nuestra experiencia de Dios. En la medida en que también eso lo rezamos, en la medida en que eso lo discernimos,
en comunidad también. Qué importante es la formación de los propios, del propio voluntariado de Cáritas, ¿no? El segundo corazón, según algunas interpretaciones de Cáritas, era el propio equipo, ¿no? El propio equipo de Cáritas, ¿no? En el que se dialoga, y en ese discernimiento comunitario pues te ayuda también a crecer y a cultivar pues una mirada, unas actitudes, un oído. Bueno, todo eso es importante, ¿no? Y junto a ello, aparte del grupo, pues la importancia de que bueno, todo eso nos ayude a responder mejor a nuestro ser cristiano. La espiritualidad también tiene una dimensión, como habéis trabajado en tantas ocasiones, pues de fomento y de posibilidad de acompañamiento a las personas en exclusión, ¿no? También es un valor que yo creo que tenemos ahí un poco, no sé si escondido, pero sí no puesto en valor, y que es lo propio que también podemos dar desde nuestras organizaciones, ¿no? El crecimiento y cómo la espiritualidad ayuda realmente a la inclusión social, y la propia comunidad cristiana, ¿no? En lo que significa pues experiencia comunitaria, experiencia de grupo. Bueno, eso hace que las personas se vinculen y tengan también su propia fuerza social, ¿no? Me quedaba el aspecto formativo, para que ese está incluido en todos los aspectos de la vida social, con lo cual nosotros también tendríamos que aprender a vivir en sinodalidad. Pero al final no entiendo sinodalidad si no estamos en grupo, ejerciendo la Cáritas. Bueno, voy a empezar por un comentario que me hizo un amigo agnóstico el otro día, que me decía: mira, Jesús, la mayor parte de la gente tiene interiorizado que sin amor y casi sin Dios se puede vivir, pero sin dinero no. ¿Pero sin? Sin dinero no se puede vivir. Y en parte yo creo que sí que hemos proyectado en la sociedad y también por parte de los católicos, de los cristianos, porque en realidad vamos quedando en este mundo de compromiso y tal, vamos quedando los que hemos tenido ya, tenemos la vida un poco resuelta o lo vamos a tener. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a una generación de mucha precariedad, además con unas estructuras socioeconómicas que no son las de antes, donde la supervivencia dependía más bien de la naturaleza. Hoy día toda la economía está dirigida por grandes multinacionales, en las que trabajan nuestros hijos. Yo tengo un hijo que estudió aquí, y los que conozco de sus amigos, todos trabajan para multinacionales, que son las que a su vez hacen que sea cada vez más difícil evitar las desigualdades. Entonces, a la conclusión a la que llego es que si Cáritas hasta ahora ha tenido un componente asistencial importante, súper necesario, ¿no? para sobrevivir, pero para tener una vida digna, un proyecto de vida, hace falta, por ejemplo, que menos que una vivienda. Y hemos presenciado años atrás, no hace mucho, con la burbuja inmobiliaria, cómo hemos sido indiferentes, casi cómplices de desahucios, de abusos de los grandes bancos, cuando a los bancos les hemos, entre todos los ciudadanos, y no se ha hecho nada por el tema. Como, por ejemplo, hemos visto que se han vendido casas sociales a fondos buitres y hemos callado. Y como ahora estamos viendo que la vivienda se compone de un elemento imprescindible para una vida de un joven, para tener una vida, un proyecto de vida matrimonial, y es imposible. Yo tengo hijos que llevan 30 y tantos años viviendo en habitaciones cachambrosas, menos uno, ese es el que trabaja en la multinacional, pero los otros dos viviendo de manera que no van a poder tener proyecto de vida, porque hemos asumido y nos hemos resignado a que el mundo tiene que ser así. Y no hay una contestación, porque por caridad, como dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, hay una caridad que es la del compromiso, la de la denuncia, la de la indignación, que es la que ha hecho que han sido además los que se han comprometido en esos niveles
además de la calidad asistencial, los que han sufrido muchas veces torturas, asesinatos y tal. Pero en Europa nos hemos resignado. Esto tiene que ser así, no se puede hacer otra cosa. Lo más que podemos hacer es poner una ayuda para sobrevivir, pero no para... No estamos creando las condiciones para que una generación de jóvenes, ya no digo inmigrantes, que eso lo tienen muchísimo peor, que se trata peor a un inmigrante que a un animal, que tiene derechos, que tiene unas cartas que no se le puede... Sin embargo, a un ser humano no se le dan los papeles, se le tiene asustado. El otro día murieron 2 inmigrantes de infartos por la angustia que tenían de salir a la calle y que fueran detenidos. Ese ambiente no le estamos trabajando. Sí, no tengo nada que comentar, estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que hay como 2 debates que tú, vamos, pues evidentemente en una charla no da pie para poder hablar de todo, ¿no? Pero hay como algunos aspectos, ¿no? Por una parte, hay un debate antropológico en el fondo, ¿no?, de nuestra sociedad, ¿no? Yo por eso he querido insistir ahí en la clave de la fragilidad. A mí me parece que estamos hoy en una sociedad, y la misericordia nos habla fundamentalmente de la fragilidad, pero estamos en una sociedad donde el exponente no es la fragilidad, sino la autosuficiencia, la autonomía. Y eso, en el fondo, nos destruye como humanidad y como sociedad. Solo si profundizamos en esa clave antropológica de la fragilidad, de la debilidad, de la dependencia, de la necesidad que tenemos unos de otros, seremos capaces de hacer una sociedad distinta y de hacer una sociedad más humana, porque lo propio del ser humano no es la autonomía, sino es la heteronomía, es el depender de otros, el estar con otros, el vivir con otros, el sentirnos pequeños, el sentirnos frágiles. A mí me parece que esa fue la lección fundamental de la pandemia, que se nos ha olvidado tan rápidamente, pero que fue una de las lecciones, que estamos metidos todos en un mismo barco y que todos juntos tenemos que ir caminando juntos, ¿no? Otra segunda reflexión que se me ocurre al hilo de lo que has dicho es la importancia en esa clave de cuidar de la fragilidad y de cuidar el cuidado del corazón, es cómo esa fragilidad nos ayuda a mirar desde otras claves, ¿no? Y cómo el dolor nos da una mirada más en profundidad. Yo recuerdo, me parece que además en una charla anterior de que vine aquí, lo recordé como anécdota, pero que a mí me ha marcado mucho en la vida, una anécdota de una tal Maribel, de una de mis parroquias, que fuimos a ver un día cuando estaban las edades del hombre en Oña, no sé si fuisteis entonces, y entramos a ver el psiquiátrico de Oña. El hospital psiquiátrico de Oña, muy famoso en la provincia de Burgos, y al ver ella, una mujer marcada también por el dolor, por una mirada de sufrimiento, de pequeñez, de fragilidad, etcétera, de dependencia, al mirarla y nosotros nos quedamos, ¡oh, qué bonito, qué jardines! Ella dijo, delante de mí, ¿cuánto dolor ha habido aquí? ¿Cuánto dolor ha habido aquí, ¿no? Es descubrir lo que nosotros no veíamos. Nosotros veíamos unos árboles impresionantes, unas cascadas, y allí estábamos comentando en el grupo, y ella se acercó a mí y dice, ¿cuánto dolor ha habido aquí, ¿no? De gente que en los psiquiátricos pues ha estado encerrada muchas veces de una manera, a veces, bueno, como estaban los psiquiátricos, ¿no? Bueno, todo ese tema. Y otra tercera reflexión al hilo de lo que has dicho, por eso la importancia de educar el corazón, que esa clave, ¿no?, para ser misericordiosos. Porque esa persona sí que puede ser misericordiosa, solo en la medida en que tiene ese corazón desde la fragilidad. Y la tercera reflexión es lo que has dicho, que yo casi no he insistido, que lo he hablado en esa cita de Alfonso Crespo, de todo el tema de la caridad política, ¿no?, y de todo el tema pues de la urgencia de pensar juntos pues las estructuras, la reflexión conjunta, ¿no?, en un mundo muy complejo, que es un mundo muy complejo, donde intervienen tantos actores, donde pues las claves de interpretación son tan confusas, la importancia de pararnos a pensar, a mirar, a juntos evaluar, ¿no?, y desde ahí pues realizar ese compromiso social y político que es la caridad política, a veces tan denostada, pero que es tan importante hoy en un mundo, ¿no?, de que es transformación de esas estructuras y circunstancias que están generando pobreza, exclusión, empobrecimiento en definitiva, ¿no?, porque nuestro mundo cada vez está más empobrecido y la inequidad es como una de las características fundamentales.
Y yo creo que ese es un tema que está ahí siempre presente y que, por desgracia, yo creo que lejos de crecer, estamos decreciendo. Yo creo que todas estas cuestiones, y en el seno de nuestra Iglesia especialmente, todo el tema de la dimensión social de la fe, en esa clave también de intervención, nos cuesta. Se lleva más un voluntariado de tipo más bien asistencial que un voluntariado de tipo transformador, ¿no? Lo que sería un voluntariado social en esa clave pues más reivindicativa, ¿no? Yo creo que estamos en ese sentido en época de vacas flacas, ¿no? Y estamos en otro cambio de ciclo, pero perdemos algo que es muy importante, porque en el fondo la misericordia nos hace tener ese corazón que quiere otro mundo distinto, otro mundo diferente, ¿no? Y que está cerca de esas miserias estructurales para transformar ese mundo. Por eso en ese principio misericordia del que habla la teología de la liberación, habla de cómo ese principio de misericordia tiene que configurar todo el ser humano y también tiene que configurar las opciones políticas, ¿no? Esas opciones políticas tienen que estar marcadas también por la misericordia. Claro, lo podríamos pensar ahora en este país donde hay elecciones cada 2 meses, ¿verdad? La misericordia marca nuestras opciones políticas. O sea, es un debate, una aportación interesante que me ha ayudado también a subrayar algo que quizás pues no me ha dado tiempo por el reloj. Bueno, pues para respetar también los horarios de los trabajadores que están en portería, pues le damos un aplauso de nuevo a don Fernando. Estimados agentes de Cáritas y estimados amigos de Valladolid y de otras partes que habéis participado durante estas jornadas, de esta reflexión que desde Cáritas Diocesana hemos propuesto para este curso 2023-2024. Gracias de todo corazón. En nombre de Cáritas Diocesana y de nuestro obispo don Luis, por vuestra presencia aquí, por vuestra participación y sobre todo por vuestro trabajo cotidiano en favor de los más vulnerables. Quiero dar gracias también desde la distancia a Raúl Flores y a Carmen García, que desde Cáritas España han contribuido con su saber y su hacer para formarnos, para ser frenos y no aceleradores de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Gracias a don Fernando García, que hoy nos acompaña, por recordarnos que más allá de técnicas, de documentos, de estructuras, que son útiles y necesarias, más allá de nuestra fragilidad y de nuestras limitaciones, hay una fuente en la que siempre hemos de acudir a beber y cuya agua siempre hemos de compartir. La misericordia que emana del corazón de Jesús. Un corazón muy humano, como nos ha dicho, repleto del amor divino. Un corazón totalmente entregado, que dice a todo hombre y a toda mujer, a todo niño, adolescente o familia: ven a mí, y en mi corazón encontrarás descanso. Entonces Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiéndolos las manos. Todo lo que este año estamos anunciando, subrayando y denunciando. El derecho de todo niño y joven a tener las posibilidades de desarrollar dignamente su vida, poniendo para ello los mecanismos de no heredar o caer en la exclusión social, se resume en este fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar. Ser bendición para los niños y jóvenes, ser, como agentes de Cáritas, las personas que les ayuden a ser los protagonistas de sus vidas, que les acompañen en el desarrollo de sus capacidades y de los dones que Dios les ha otorgado, y ser agentes de misericordia, abrazándolos con los brazos de Cristo, que traspasados por amor doblegan la dureza del madero de la cruz, una cruz que representa ese mundo que excluye y que hiere a la humanidad más vulnerable. Termino. Gracias de corazón.
os las doy desde el corazón de Jesús de Nazaret, que es quien nos convoca y quien nos envía. Gracias al Colegio San José, que tan generosamente nos ofrece este espacio en el corazón de nuestra ciudad para poder dar forma a nuestro corazón, a imagen del corazón de Cristo. Y a todos los que estéis aquí presentes, a todos los grupos de Cáritas con los que compartimos trabajos y alegrías, pues os convoco nuevamente el 25 de mayo en nuestro seminario diocesano para celebrar el encuentro anual de Cáritas, con el que este año comenzamos nuestra Semana de la Caridad. Apuntadlo, 25 de mayo. Un abrazo a todos en Cristo y buenas noches.